para todos nosotros y que en general ha sido bastante desconocido en España hasta hace muy poco, hasta hace relativamente pocos años, dentro de lo que cabe. Y es que hubo españoles en los campos de concentración nazis y que forman parte de las víctimas del Holocausto. Normalmente se suele entender como el Holocausto muchas veces como si afectara solo a la población judía, pero el Holocausto, entendido como las personas que exterminaron o mataron en los campos de concentración nazi, afectó no solamente a los judíos. Los judíos, aproximadamente 6,5 millones de judíos terminaron en los campos de concentración, pero hubo otros 11, entre 11 y 11,5 millones más de europeos no judíos que fallecieron en los campos de concentración. Y entre ellos hubo un grupo de españoles y hubo también salmantinos. Y esto es algo que ha sido desconocido hasta hace relativamente poco. Habría que decir que en España hay una investigación fundamental llevada a cabo precisamente por un salmantino, por Benito Bermejo, que en 2006 publicaron esta obra del libro memorial Españoles deportados en los campos nazis, 1940-45, que fue una investigación que recopiló o consiguió sacar a la luz el nombre de 9.300 españoles que habían sufrido deportación a campos de concentración nazis. Al final esa cifra de 9.300 españoles se ha quedado un poco corta y poco a poco se han ido incorporando más nombres y aunque no hay una cifra definitiva, estaría entre 9.500 y 10.000 españoles que sufrieron la deportación. De ellos, aproximadamente el 60%, entre el 60 y el 66%, fallecieron en esos campos. La publicación esta del libro memorial de Benito Bermejo y Sandra Checo, Benito Bermejo fue también alumno de esta facultad, yo también lo fui cuando estudié. Digo que la publicación del libro además tiene una versión como base de datos accesible por Internet a través de Pares, el portal de archivos españoles de España, y se puede buscar para un poco las referencias de los datos básicos de ellos. En Salamanca, gracias un poco a la publicación de cuando se empezó a saber, en Salamanca aparecieron a lo largo de la década pasada algunas pequeñas referencias en prensa, tanto fundamentalmente en la Gaceta respecto a alguno de los deportados, y habría que decir que el nombre de los 19 deportados salmantinos que fallecieron en campos de concentración forman parte del memorial de víctimas del franquismo que existe en el cementerio de San Carlos, en la ampliación que se hizo en 2022. Está ahí esa foto de cuando se hizo la ampliación y están incluidos ya, bueno, están incluidos todos menos uno que apareció, que confirmamos su fallecimiento algo después de lo del memorial y queda pendiente o quedará pendiente tal vez para una nueva ampliación. Decía también Esther que hay, hasta el momento tenemos 36 deportados en campos de concentración que habían nacido en alguna localidad de la provincia de Salamanca. Son 36 deportados pertenecientes en total a 28 municipios distintos, repartidos prácticamente, como veis, por toda la provincia. De ellos, de esos 36, 19 fueron asesinados en los campos de concentración y 17 consiguieron sobrevivir hasta el momento de la liberación de los campos por las fuerzas aliadas, bien por los norteamericanos o por los rusos o por los franceses. Bien, como digo, están repartidos por toda la provincia. Hay 3
5 de la capital, nacidos aquí en la capital de Salamanca, y luego destacan que haya 3 de Rollán, nacidos en Rollán, además 2 de ellos hermanos, los Pérez Benito, y luego hay 2 nacidos en Alba de Tormes y otros 2 nacidos en Casillas de Flores. Ahí abajo en la raya, y del resto de los municipios, pues uno. Están repartidos, como digo, por toda la provincia, aunque llama la atención un poco la concentración de municipios de deportados que habían nacido en la raya o en la frontera de Portugal. Probablemente tenga relación, o por lo menos tiene su relación con el hecho de que muchos de ellos, o algunos de ellos, procedían de familias de carabineros. Los carabineros eran los que en aquella época, antes de la guerra, cuidaban de las fronteras y aduanas y, por tanto, estaban destinados en muchas localidades de aquí. Y por lo demás, pues están repartidos, como digo, por todas partes. Hay un elemento fundamental para entender por qué pudieron terminar en campos de concentración alemanas. Y el primer elemento que tenemos que tener en cuenta es que el 18 de julio de 1936, cuando estalla la Guerra Civil, ninguno de ellos vivía en la provincia de Salamanca. Todos habían emigrado de Salamanca, algunos con su familia, otros habían emigrado pues, ya de jóvenes o de casi adultos buscándose trabajo en Madrid, en Barcelona o en alguna empresa industrial del norte de España, otros habían seguido la tradición familiar, habían ingresado en el Instituto de Carabineros y estaban destinados en Andalucía o en Valencia o en alguna que otra localidad. Como digo, ninguno como tal estaba residiendo en ese momento en la provincia de Salamanca. Todos ellos eran gente joven, eran gente muy joven. Algunos estaban recién casados y algunos dejaron, muy pocos, en total 4 dejaron descendencia, habían tenido antes del 36 alguna familia, algún hijo, y otros tenían novio y algunos otros no les había dado tiempo prácticamente ni siquiera a salir del cascarón en el 36, porque los hay nacidos en el año 24 y que sin embargo terminan en un campo de concentración. Pero en general, como digo, todos eran relativamente jóvenes. Y eran gente normal. Ninguno de ellos fue, me refiero a que ninguno fue dirigente del Frente Popular o de algún partido político. Eran gente normal y corriente que trabajaban en sus trabajos o en sus oficios o en su profesión. Eso no significa que no estuvieran sindicados, pero era lo normal en aquella época estar sindicados y hay una gran mayoría que pertenecían, fundamentalmente los salmantinos pertenecieron a sindicatos integrados en UGT, en la Unión General de Trabajadores, fundamentalmente. Muy pocos, salvo 2 o 3 que sepamos, ninguno pertenecía a partidos políticos como tal. Hay tan solo uno que llegó a ingresar a lo largo de la guerra en el Partido Comunista, 2 que eran de Unión Republicana, otro que está o aparece vinculado al Partido Socialista, etcétera. Pero, como digo, eran gente normal y corriente, de bajo perfil político, gente joven que tenía sus profesiones y que cuando estalla con el golpe de Estado del general Franco, estalla la Guerra Civil Española, todos son militarizados, todos entran en un proceso en el que tienen que abandonar su vida o abandonan radicalmente la vida que habían llevado hasta entonces, sus perspectivas en algunos casos especialmente halagüeñas o favorecedoras, habían mejorado sus vidas, etcétera, y a todos les cambia radicalmente la vida. Y, por tanto, todos ellos viven y luchan en la guerra civil.
Hay que decir que no todos en el frente, algunos están en retaguardia, como policías en Madrid o en Barcelona, pero en definitiva hay que decir que el primer elemento a tener en cuenta sobre el periplo de estas personas es que son supervivientes de una guerra civil que viven en España durante 3 años. De hecho, alguno llega a ser dado por desaparecido en el frente de Teruel. Ya me parece que lo veremos más adelante. Pero bueno, todos, como digo, son supervivientes de la guerra civil. Todos se ven obligados a principios de 1939 a abandonar España y entrar al exilio y exiliarse mayoritariamente a Francia o al menos a algún territorio francés, porque ya veremos que alguno pasa, antes de terminar en Francia, pasa por África, por Argelia, pero bueno, que era territorio francés por aquel momento. Y además viven lo peor del exilio. Digo que viven lo peor del exilio, hay que tener en cuenta que en febrero, por estas fechas, entre el 6, 7 y 8 de febrero de 1939, cruzan la frontera con Francia por Cataluña cerca de 500.000 de españoles. Al menos 430.000 entre civiles y militares cruzan por los Pirineos o por Portbou, Le Perthús, etc. Nunca ha habido en la historia de España, ni de lejos, una migración tan masiva y mucho menos en tan poco tiempo. Y probablemente tan concentrada no la ha habido, fue el mayor movimiento migratorio que hubo en Europa el siglo pasado, salvo las migraciones forzosas que terminaron provocando los nazis o el régimen de Stalin en Rusia. Al fin y al cabo, este exilio también era relativamente forzoso. Y fueron recibidos en Francia de forma un tanto deplorable, bastante deplorable. Fueron confinados en campos de concentración o de refugiados. Cuando vemos hoy imágenes de campos de refugiados por ahí, lo de aquella época fue más o menos, si no peor, por lo menos igual, no muy distinto. Bien, todos ellos al final se ven involucrados de una u otra manera, de manera más directa o indirecta, en la Segunda Guerra Mundial, estando en Francia. Estando en Francia comienza la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939 y de una manera o de otra, como digo, todos ellos se ven involucrados. Algunos participan directamente como soldados en la Segunda Guerra Mundial o en la resistencia francesa, de alguna manera. Cuando los alemanes se hacen con el control militar total de Francia en 1940, estos españoles son hechos prisioneros por el ejército alemán, por la Wehrmacht, y pasan a ser prisioneros de guerra. Y de ser prisioneros de guerra pasan a ser considerados apátridas, no españoles. El gobierno español les niega la consideración de españoles y terminan siendo deportados a campos de concentración. En definitiva, el resultado de los campos de concentración solamente pudo ser dos: o la muerte, como decía, más de la mitad de ellos murieron y fueron asesinados en los campos de concentración, o el exilio, o la liberación. Y lo que continuó la liberación para estas personas fue el exilio. Ninguno de ellos pudo volver a España. El país de la libertad no fue España, fue mayoritariamente Francia, pero también hubo exiliados en otros lugares. Y a continuación, para todos ellos, hubo un silencio, una capa de silencio. Iba a decir vergonzosa, pero sería poco decir lo de vergonzoso, y que terminó en una ignorancia total. Se ignoraba el hecho de la existencia de españoles deportados en campos de concentración. Lo ignoraban incluso las familias. Casi todas las familias de los deportados han tardado años en saber el destino de su familiar. Os voy a contar una anécdota de Benito Bermejo, del que hizo la investigación inicial o más importante al respecto. Antes de publicarse el libro, estuvo tratando de localizar a familiares y en determinado momento dio
y llama por teléfono al hijo de un deportado que había muerto en Mauthausen, en Gusen en concreto. Y le da con él, le llama, le dice lo que está investigando, tal, y que sabe que su padre había muerto en Mauthausen, y la reacción del hijo de este deportado fue, para Benito Bermejo, muy extraña, porque prácticamente le colgó el teléfono. Fue una reacción desabrida y le colgó el teléfono y no quiso hablar con él. Al día siguiente le llamó a Benito Bermejo. Este hombre le llamó a Benito Bermejo y le dice: mire, perdone usted que ayer estuviera así al hablar, pero es que mi madre y yo siempre pensamos que nuestro padre nos había abandonado, que se había ido a Francia, se había casado allí con una francesa y nunca más había querido saber de nosotros. Y ahora me dice usted que había muerto en un campo de concentración. No lo he asimilado todavía. Quien dice esto dice familias, incluso de aquí, de Salamanca, que han tardado décadas en saber el destino de estas personas. Una ignorancia que, por tanto, se ha empezado a salir a la luz y hemos empezado a conocer la verdad prácticamente en este siglo, en el siglo XXI. Para que os hagáis una idea, o para quien le gusta, mira, yo como soy historiador en parte, lo de los cronogramas me gusta y me gusta situarme, y para que os hagáis una idea, en este periodo que va de 1936, el contexto en el que se mueve la vida de estas personas entre el 36 y el 45, el año en que termina la Segunda Guerra Mundial y son liberados, a lo largo tenemos un primer periodo con un primer conflicto bélico, que es la guerra civil en España, hasta abril formalmente del 39, y en septiembre del 39 comienza la Segunda Guerra Mundial. Es decir, es un periodo de conflictos bélicos permanente en Europa, y especialmente para estas personas. Perdonad que le he dado por ahí alguna parte. Sí. A principios de 1939 comienza para estas personas el exilio en Francia, el paso de la frontera francesa en unas condiciones muy difíciles, en pleno invierno, cruzando el Pirineo, por algunos de los pasos del Pirineo. Si alguien tiene interés y pasa por allí algunas veces, calga alguna de las rutas de las salidas de los españoles, y pueden ser escalofriantes a veces las situaciones, porque se vieron obligados a dejarlo absolutamente todo en España. Incluso las armas que llevaban los soldados las tuvieron que dejar en la frontera. De hecho, las tiraban por barrancos para que no pudieran volver a utilizarlas de nuevo los franquistas o cosas de este tipo. Además, en el momento en que entran en Francia, los franceses improvisan mucho el dónde alojarlos en los campos, pero terminan improvisando campos, podríamos llamarlos de refugiados, pero ellos también los llaman de concentración. A mí no me gusta llamarlos campos de concentración por no asimilarlos a los de los nazis, pero vamos, tenían en buena medida, hay un campo famoso de refugiados españoles, que es el de Argelès-sur-Mer, que era una playa inmensa, un arenal en el Rosellón, donde llega a haber 130.000 españoles sin barracas, sin servicios sanitarios, ni médicos, etcétera. Es decir, en unas condiciones bastante duras. A partir de la primavera del 39, a los españoles, y además separan a hombres y mujeres, y a los hombres a partir de la primavera les fuerzan a o bien volver a España o bien enrolarse de alguna manera en el ejército francés, bien la legión extranjera o bien algo que es la opción en la que terminan buena parte o casi todos ellos, que son las llamadas compañías de trabajadores extranjeros, compañías
compañías de trabajadores extranjeros que eran compañías auxiliares de ingeniería para reforzar trincheras, búnker, fabricar búnkers. En definitiva, estuvieron desde la primavera trabajando en la frontera francesa, por una parte con Bélgica, pero sobre todo con Alemania y Suiza, en la llamada línea Maginot, que era por donde los franceses esperaban que podría haber un ataque por parte del ejército nazi. Y hay una buena parte de los españoles que terminan luchando con la resistencia francesa contra los nazis. De hecho, probablemente más de uno de vosotros haya oído hablar de la novena, la brigada que entra en París, los primeros en liberar París y llegar al Ayuntamiento de París, y la brigada es de españoles. Son españoles guerrilleros enrolados en la resistencia, que han sido reconocidos en Francia en un nivel que en España ni siquiera todavía conocemos. Bien, como decía, por tanto, siguen en la situación y ellos, a partir de la presencia en compañías de trabajadores en la resistencia, son tomados presos por los alemanes y llegan a la deportación, con el resultado de muerte o, cuando son liberados, del exilio de nuevo en situación. Prácticamente casi todos, como digo, se quedan en Francia, aunque algunos terminan en algún país americano. Y lo veremos, también hay un salmantino que termina, de hecho, en Colombia. Algunas fechas para recordar, así como contexto: por supuesto, el 18 de julio de 1936, el momento en que el golpe de Estado de los africanistas provoca el inicio de la guerra civil. En la llamada retirada, que es este exilio masivo de 450.000 o 430.000 españoles cruzando la frontera con Francia en febrero del 39, a principios del 39, el inicio de la Segunda Guerra Mundial en septiembre del 39, con la ocupación de Polonia, lo que provoca formalmente el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Antes Alemania ya había anexionado Austria y una parte de Checoslovaquia, pero como tal, con ocupación militar hasta septiembre en Polonia no ocurre. En junio de 1940, Alemania ocupa totalmente Francia, y en ese momento es cuando coinciden que empiezan también las deportaciones. En agosto del 40, el inicio de las deportaciones, al menos de españoles. Los campos de concentración franceses alemanes, de los nazis existían ya, pero hasta entonces prácticamente solo habían recibido población alemana, checa o polaca, que eran de los territorios en ese momento controlados por los nazis. Y una última fecha, que es el 5 de mayo de 1945, con la liberación de Mauthausen. Mauthausen es el último campo de concentración nazi en ser liberado por los aliados. Y, por tanto, se considera que el final formalmente de la guerra se tiende a considerar en esa fecha, aunque el armisticio no es en ese momento. También, por situarnos, al menos geográficamente, en este mapa aparecen los principales campos de concentración, al menos no solo los principales nazis, sino especialmente también aquellos a los que fueron españoles. Mauthausen, que es el campo donde terminaron buena parte de los españoles, está en Austria, que había sido... Mauthausen empieza en 1938 y se empieza la construcción, nada más anexionar Austria por parte de Hitler. Mauthausen, como veis, está al sur de todo aquí está Alemania, esta parte es de Polonia, Checoslovaquia, y esto es Austria. Está al sur y al este. El avance de los aliados fue, por una parte,
por el norte y el este de los rusos, entraron por aquí y desde el desembarco de Normandía por aquí. Al final Austria es el último territorio al que llegan y Mauthausen es el último campo de concentración en ser liberado. Una diferencia respecto a campos de concentración. Hay campos de concentración y hay campos de exterminio. Están marcados aquí con una calavera y una tibia, como Auschwitz, Treblinka, Sobibor, etc. En los campos de concentración, el objetivo final también era, de hecho, el exterminio de los concentrados, pero era el exterminio a través del trabajo, de la explotación del trabajo esclavo, hasta que no aguantaran más y morían. En los llamados campos de exterminio, como Treblinka o como Auschwitz, directamente entraban prácticamente a la cámara de gas. De hecho, en Auschwitz, los informes de 1944 del comandante de Auschwitz es que la media de estancia de un deportado en el campo de concentración era de 3 horas, lo que tardaban en bajar del tren, desnudarles, quitarles las tal, y pasar a la cámara de gas, y de la cámara de gas ya directamente al crematorio. Además, la existencia de los campos de concentración fue prácticamente desconocida hasta muy poco antes del final de la guerra, porque eran espacios absolutamente cerrados. A ver, era poco conocida para los aliados y fuera del ámbito de Alemania. Evidentemente, la población austríaca que vivía alrededor de Mauthausen era imposible que hubiera ignorado la existencia de ese campo de concentración donde constantemente, o en Auschwitz, donde constantemente llegaban trenes y no salía nadie. Y eso es que fueron muchos cientos de miles y muchos millones de personas las que fueron exterminadas de esta manera. Como digo, por tanto, están ahí. La diferencia entre los campos de concentración y campos de exterminio, y luego los campos de concentración en general tenían también tenían la posibilidad de tener subcampos, tenían campos anejos. Alguno de ellos llegó a tener hasta 100 campos anejos donde mandaban a trabajar a los deportados en condiciones de trabajo, como digo, de trabajo esclavo. Los nazis en 1939 establecieron 3 categorías para los campos de concentración. La categoría 1 era para los presos, digamos, que eran teóricamente recuperables, una categoría 2 intermedia, entre presos recuperables y presos más que consideraban ellos más peligrosos, y una tercera, la categoría 3, entre las cuales entraba Mauthausen y sus campos anejos, como Gusen, era donde internaban a asociales, a los considerados por los nazis asociales, cuyo regreso a la sociedad no era deseable. Es decir, que de allí no deberían ya salir nunca. Eran exterminio por el trabajo, fundamentalmente. Otra cosa es que, además del exterminio por el trabajo, hubo muchas otras formas de exterminio, por supuesto, en estos sitios. Entre otras cosas, las palizas y los malos tratos, la inanición y el hambre, el frío, etcétera, etcétera. Pero vamos, en cualquier caso, como digo, Mauthausen, el lugar donde terminan buena parte de los españoles, fijaos que de los casi 10.000 españoles que van a campos de concentración, 7.500 van a Mauthausen. Es decir, que es considerado el campo de los españoles por derecho propio, en definitiva, ¿no? En estos campos de concentración, comentaba antes, que no solamente estaban, o a los campos de exterminio, no solamente fueron judíos, sino, en primer lugar, por lo menos cronológicamente, los campos de concentración sirvieron para exterminar a la oposición alemana de izquierdas.
es decir, comunistas, socialistas, anarquistas, etcétera, terminaron prácticamente cuando Hitler empieza la Segunda Guerra Mundial, no tiene oposición interna, porque se los ha cepillado a todos directamente, vamos, no porque no existiera como tal, ¿no? Dentro de Alemania, como digo, opositores políticos y aquellos que hubieran considerado opositores políticos, pero también otro tipo de razas inferiores, consideradas inferiores por los nazis, como los gitanos. Murieron casi 800.000 gitanos europeos en el Holocausto. Si no murieron más es porque no había, probablemente, porque se los debieron cepillar, de algunos países se los cepillaron a todos. Especialmente también murieron muchos soviéticos de lo que entonces era la Unión Soviética. Se calcula que alrededor de 6,5 millones de soviéticos no judíos murieron en campos de concentración. De ellos 3,5 millones eran prisioneros de guerra, a los que mataban directamente. Pero a estos habría que añadir testigos de Jehová, habría que añadir discapacitados en términos generales. En los programas de eutanasia de la raza alemana, pues no cabían con sus criterios la existencia de discapacitados físicos o mentales, y estos fueron sistemáticamente exterminados. Homosexuales, etcétera, vamos, tuvieron ahí un periodo muy duro de existencia. Que lo retiro un poquito. Vale, perdón, creo que estoy hablando demasiado fuerte. Bien. Vamos a conocer a través de unos cuantos de los deportados, de los salmantinos deportados a campos de concentración, cómo fue un poco el periplo de esta gente y del trágico destino que vivieron, de esa espiral de violencia que comenzó el 18 de julio del 36 y que termina en los campos de concentración. En 1940, nada más a poco de comenzar la guerra civil, la guerra mundial, prácticamente un año, son deportados los 6 primeros salmantinos, bueno, y en definitiva son deportados también los primeros españoles. De ellos, de hecho, en el primer envío de españoles a un campo de concentración, que de hecho todos van a Mauthausen, estos 6 que van en 1940, el primero en ser deportado es José Prieto Labrador, nacido aquí en Salamanca, y es el primer envío de españoles que llega a Mauthausen. Con el primer envío, poco después, ese mismo mes, llegan también Pablo Agrad, Benito Martín del Águila, de Peñaranda de Bracamonte y también de Salamanca, y Juan Acedo de Montemayor del Río, y poco después, a lo largo del otoño, llegan también en otros envíos Amadeo Fernández Mayo de Puerto Seguro y José Manuel Criado Sánchez de Robliza de Cojos. Os decía que el primer salmantino que llega a un campo de concentración había nacido en la ciudad de Salamanca, en la calle Escoto, detrás del Calatrava. Había nacido, como digo, ahí, y llega con el primer tren con españoles que llegan a Mauthausen. Cuando llegan a Mauthausen, a los españoles les colocan, la llegada a los campos de concentración significaba para los deportados la pérdida de la identidad más absoluta. A partir de ese momento pasaban a ser un número que se tenían que aprender además en alemán, y era como se les llamaba, se les pasaba lista en los recuentos, etc. No tienen ni no pueden conservar ningún objeto de su vida anterior, ni siquiera la ropa, etcétera, etcétera. Y como identificación, para facilitar el trabajo de los guardas y de los SS, como identificación, además del número que tienen en su traje a rayas, etcétera,
etcétera, llevan un triángulo de color que identifica el tipo de delito. No era ningún delito, pero al que pertenecían y por el cual estaban allí. Digo que no era ningún delito porque un elemento definitorio de los campos de concentración es que para enviar a una persona a un campo de concentración no se la envía por una decisión judicial, por una condena judicial, porque haya cometido un delito de ningún tipo, sino por pertenecer a un colectivo o a un grupo social que se quiere exterminar o retirar de la sociedad, por ser judío, por ser rojo español, como fue en el caso de los españoles, por ser gitano, homosexual o cualquier cosa de este tipo. Entonces, como digo, cuando empiezan las deportaciones, los alemanes, los nazis, le consultan al gobierno de Franco que qué hacen con los prisioneros que tienen españoles y Franco dice que no son españoles. El gobierno español les niega la nacionalidad española. Dice que son rojos y que no tienen nada que ver y que no quieren que vuelvan a España. Con lo cual pasan a ser considerados como apátridas y se les asigna un triángulo azul. Es una contradicción el que se les considera apatria porque además le ponen la S de Spanier, de que era español. Era una patria, pero de origen español y se sabía, y todos sabían que era español. Los de triángulo, luego, posteriormente, los españoles que terminaron siendo detenidos por su lucha en la resistencia francesa pasaron a tener triángulo rojo y eran presos políticos, en teoría, o algo así, pero bueno, los españoles fueron considerados en principio como rojos españoles, pero con la consideración de apátrida. Bien, José Prieto Labrador, que llegó, como digo, en el primer envío de españoles deportados a Mauthausen, terminaría encontrando la muerte en Gusen, siendo asesinado en Gusen en agosto, un año después prácticamente, en agosto de 1941, algo que por lo que sabemos su familia ignoró y ha ignorado durante décadas, que terminó muriendo allí hasta hace relativamente poco, y habían pensado que había muerto en la guerra española. También, bueno, poco después del 6, a los 3 días de ese envío, del 6 de agosto, llega un tren con 3 salmantinos. Uno de ellos es Juan Acedo Blanco, había nacido en Montemayor del Río y había emigrado a Madrid siendo joven y era panadero. Pertenecía al sindicato de Artes Blancas, que era el sindicato de los panaderos y reposteros, integrado en UGT, y en 1936 se afilia también al Partido Comunista. Juan Acedo fue asesinado en noviembre de 1941. Pues bien, en 1900, ¿dónde está por aquí la fecha? En 1949, el Tribunal, bueno, la Dirección General de Seguridad y el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo en España le inicia un proceso. No se habían enterado tampoco de que había muerto y le inician un proceso porque han descubierto en unos archivos que pertenecía al Partido Comunista y llegan a ir a preguntar a la viuda, él estaba casado y tenía un hijo, y llegan a ir a preguntar a la viuda y que les dicen que no sabían nada desde que en el año 1940 habían tenido una carta suya desde Francia. Es decir, que lo normal es que a partir del momento en que empieza la Segunda Guerra Mundial, las familias tuvieran muy poca información y muy poca comunicación con los deportados. Y esos deportados quedaron allí.
La policía española podía haber sabido perfectamente el destino de ellos, pero yo creo que tampoco les importaba, porque la represión franquista, si se caracterizaba por algo, era no solamente por reprimir a las personas concretas que consideraban merecedoras de esa represión, sino por crear el sentimiento de miedo y de miedo en el conjunto de la familia, del pueblo, de los conocidos, amigos, etcétera, de que no se podía hacer nada. Fue algo especialmente significativo. Bien, vivió un hijo de Juan Acedo, vivió y vive todavía por ahí un nieto en Suiza, con el que todavía no hemos podido contactar definitivamente, aunque tiene una historia, bueno, hay anécdotas muy curiosas respecto a la familia. Fijaos, de los 36 salmantinos, hasta el momento tan solo hemos conseguido contactar con familiares de 12 de ellos, de la tercera parte. De los otros no. Es lógico, muchos de ellos no dejaron descendencia, es decir, los posibles familiares son sobrinos, sobrinos nietos o cosas parecidas. Además, como todos habían salido pronto de Salamanca, en muchos casos tampoco queda familia en los pueblos estos. De hecho, yo creo que en casi todos los pueblos con los que hemos ido estableciendo contacto para hacer algún homenaje a alguno de los deportados, etcétera, la existencia de un deportado nacido en el pueblo ha sido una sorpresa para casi todo el mundo. Fueran conocidos, fuera el alcalde o la alcaldesa, etcétera, decía, no teníamos ni idea de que hubiera habido aquí un deportado, una persona del pueblo que hubiera terminado en un campo de concentración, etcétera. Eso de hecho, en Montemayor del Río pues también ocurrió. Otro de los deportados que también había nacido a Salamanca, que llega en el mismo tren del 9 de agosto de 1940, fue Pablo Agraz Alonso. Ahí aparece en una foto con un traje de Mauthausen, pero evidentemente es de los años 50 en París. Fue un superviviente, consiguió sobrevivir y se terminó comprando un traje en el rastro y tal, y se hizo esa foto. Esto, por lo que nos ha contado y nos ha facilitado la foto, un sobrino nieto de él, que ha escrito además un par de libros, en uno de ellos especialmente dedicado a él. Probablemente Pablo Agraz, por lo que dice también su sobrino y por lo que sabemos, sobrevivió gracias a que en su juventud había practicado el boxeo, y a los nazis les gustaba organizar combates de boxeo en los domingos entre los presos. Y probablemente gracias a eso y al hecho de haber tenido algunos combates de boxeo, terminó sobreviviendo. ¿Qué significaba eso? Pues que les daban un mendrugo más de pan o les ponían en algún tipo de trabajo que no era a la intemperie o que no era especialmente duro, etcétera, de los trabajos más duros, y les reservaban para poder enfrentarse los domingos a otro preso, evidentemente. Pablo Agraz es liberado en Ebensi, uno de los subcampos de Mauthausen. Mauthausen tuvo hasta casi 60 subcampos o lugares fuera del recinto de Mauthausen donde enviaban a trabajar en régimen evidentemente, de trabajo esclavo a los deportados. Uno de ellos, el más conocido y el más terrible fue Gusen, hablaremos de él porque casi todos los españoles muertos en Mauthausen mueren en ese subcampo, en Gusen, un lugar absolutamente atroz. Y Pablo Agraz y algún otro terminaron en Ebensi. En Ebensi es un subcampo también, como a unos 40 kilómetros de Mauthausen, donde los prisioneros fueron obligados a excavar en la roca y en la montaña unos inmensos túneles de más de 10 metros de altura para albergar a partir de 1942 industrias bélicas alemanas.
Cuando, según avanzaba la guerra, los alemanes tuvieron un problema con la aviación de los aliados, que bombardeaba las fábricas de armamento y de munición, etcétera, y utilizaron los campos de concentración para poder enterrar de alguna manera las fábricas. De hecho, en Ebensee estuvieron construyendo las bombas V5 con las que Hitler quería masacrar Londres o terminar con Londres. De Peñaranda de Bracamonte era Benito Martín del Águila, que se había ido en 1932 a Madrid y se enroló como guardia de asalto. Los guardias de asalto entonces eran como la Policía Nacional ahora, en las ciudades, en Madrid o algo así. Era un policía que estuvo allí. Había sido inicialmente mecánico, etcétera, pero bueno, en definitiva, como digo, bueno, este ha tenido por ahí un reportaje en la Gaceta. Aquí está su ficha del campo de concentración de Mauthausen. KL es concentración lager, de campo de concentración, en definitiva, de Mauthausen. Y ahí tenéis también otra ficha de Gusen. Esta ficha es de Gusen, donde muere. En Gusen lo comentamos posterior. Para que os hagáis una idea del periplo que terminan haciendo casi todos estos deportados. En el caso de Benito Martín del Águila, que pasa buena parte de la guerra en Madrid, a final de la guerra pasa a Valencia y de Valencia sube a finales del 38 para quedarse y terminar pasando en febrero la frontera francesa. Está en el campo d'Argelers-sur-Mer, aquí, y en el Rosellón, y en su enrolamiento en las compañías de trabajadores extranjeros para fortalecer fronteras, termina yendo a la frontera con Bélgica. Y aquí es donde termina siendo detenido por los alemanes. Cuando los alemanes entran en Francia, entran en Francia barriendo. El ejército francés prácticamente se retira directamente y terminan cogiendo a todos los españoles que estaban con los franceses, trabajando con los franceses. De aquí, de Bray-Dine, aquí en la Bretaña francesa, prácticamente en Normandía, cruzan a pie hasta Holanda, los presos. En Holanda es el periplo de él y de los que van en ese tren. En Holanda van en barcazas a través de ríos hasta un lugar que no tengo del todo claro de Alemania, y terminan yendo hasta Polonia, a un campo de prisioneros franceses. Desde allí ya deciden mandarlos a un campo de concentración. Hasta ese momento, en teoría, son prisioneros de guerra. Todo esto en el periodo de mes y pico. Los viajes definitivos a Mauthausen los realizan en vagones de ganado, donde meten entre 80 y 100 personas, absolutamente hacinados, sin comida, sin servicios, con un cubo en un rincón para defecar, sin agua y sin comida. Como digo, no les permiten bajar. Alguno de estos convoys duran, la media es entre 3 y 4 días, este tarda 3 días. Los supervivientes cuentan escenas un tanto dantescas de lo que ocurre a veces dentro de estos vagones, donde muere gente y no les permiten ni siquiera sacar a los fallecidos hasta que llegan al final, hasta que llegan finalmente a Mauthausen y les reciben, explicándoles el comandante del campo, Cereis, explicándoles a los nuevos deportados que de aquí solo se sale por ahí, y señalaba la chimenea. Bien, eso era la pretensión real que tenían los franceses. Este es el aspecto actual
de Mauthausen. Mauthausen es ahora un memorial inmenso, que es el único campo de concentración que se ha mantenido prácticamente como estaba, con el muro, tal y como estaba cuando llega la liberación. Fue una exigencia del ejército ruso, aunque a Mauthausen llegan primero los americanos, finalmente es una zona controlada por el ejército soviético, y el ejército soviético exigió que no se tocara ningún ladrillo y que se mantuviera como un memorial, porque habían muerto muchos rusos y muchos soviéticos en este campo. De hecho, hicieron una especie de campo de los rusos fuera del recinto de Mauthausen, donde los trenes que llegaban con prisioneros soviéticos eran hacinados y esperaban a que se murieran, sin comida, sin agua, sin atención sanitaria, esperaban simplemente a que murieran. En otros casos fueron bastante más crueles y sádicos, matando soviéticos. Bien, Mauthausen tenía un subcampo que era Gusen. Esta es la entrada del subcampo de Gusen, y este es su estado actual. Le traigo la foto porque esto es un chalet particular en estos momentos que ha mantenido la entrada del campo de Gusen. El chalet, para hacer la foto hay que subirse por ahí en algún sitio, es decir, está vallado por fuera, etcétera. Al margen del gusto o no gusto, lo cierto es que Mauthausen se ha mantenido, pero el subcampo de Gusen, que está a 5,5 kilómetros, en estos momentos no es muy difícil identificar dónde había cada cosa. Está evidentemente la entrada en el mismo sitio, y hay un proyecto ya del gobierno austríaco con la Unión Europea para recuperar y hacer un memorial, porque, en fin, de los 5.300 españoles que mueren en Mauthausen, 4.500 mueren en Gusen. De los salmantinos, de los que mueren en Mauthausen, casi todos mueren también en Gusen. Ambos campos de concentración tenían una cantera donde los prisioneros tenían que trabajar la piedra en condiciones prácticamente inhumanas. Hay una escalera famosa en Mauthausen, la escalera, no sé si habéis visto alguna vez fotos de la escalera de Mauthausen, donde les obligaban a subir piedras de hasta 30 y 40 kilos por una escalera. En fin, todo es atroz. Todo lo que se pueda contar de esto es difícil hacerse una idea, y son cosas que no es fácil contarlas así directamente, vamos. Pero vamos, que en cualquier caso, como decía, también en Austria, pues en fin, el reconocimiento y de la memoria. Hombre, en España ninguno de los campos de concentración franquista es actualmente todavía un memorial. No se conserva ninguno, y ninguno se ha hecho un memorial. Y hubo campos de concentración en España por parte de Franco, y hay algunos bastante. No eran campos de exterminio, que se sepa, pero murieron mucha gente y fueron utilizados como trabajo esclavo, y en ninguno de momento se ha hecho. Hay proyectos para hacer el de Albatera en Valencia, el de Castuera en Badajoz. Bueno, hay varios proyectos para hacer memoriales en campos de concentración franquista, pero bueno, pues esto en Europa pues ocurre. Algunos de los campos no existen porque fueron desmontados. De hecho, Treblinka fue desmontado por los nazis. Los nazis intentaron que no se supiera lo que habían hecho, porque cuando sabían ya que iban a perder la guerra, la acusación de crímenes de genocidio y crímenes contra la humanidad era una cosa que cualquiera se podía esperar, e intentaron ocultar seriamente. Por una parte, intentaron cargarse el máximo posible de los prisioneros que tuvieran en campos. Hubo órdenes directas de Hitler a finales
a finales de febrero del 45 para el exterminio de todos los prisioneros en campos de concentración. Evidentemente no les dio tiempo y no pudieron hacerlo, pero bueno, fue una situación bastante complicada. Comentaba que Treblinka, por ejemplo, el campo de exterminio de Treblinka fue desmontado por los alemanes antes de que llegara el ejército soviético, antes de que llegaran lo desmontaron y plantaron, no recuerdo, que plantaron unos arbustos o un cultivo como si fuera un campo de cultivo, de manera que cuando llega el ejército soviético por allí pasa y no se entera de que había habido allí un campo de exterminio. Tardan 2 días en comprobar que la cantidad de huesos que se van encontrando por el campo ocultaban algo bastante más grave de que una simple batalla o una simple escaramuza bélica. De José Manuel Criado Sánchez, de Robliza de Cojos, es de los pocos que sabemos la forma en que fue asesinado, porque no muere, porque es el único que sabemos expresamente que muere en una cámara de gas, de los salmantinos, me refiero, y muere en el castillo de Hartheim, también en los alrededores de Mauthausen, donde desde 1938 los nazis llevaban a cabo sus programas de eutanasia. Entiéndase, la eutanasia era buscarles la muerte lo más rápido posible a deficientes y homosexuales, inicialmente, fundamentalmente, deficientes y homosexuales. Esta diferencia que había al principio entre unos y otros, según avanzó la Guerra Mundial, se fue desapareciendo y todos fueron campos de exterminio. Y junto a los deficientes aquí terminó integrándose en el complejo de Mauthausen y terminaban aquí también prisioneros de Mauthausen en cámara de gas, porque hubo antes cámara de gas aquí en Hartheim antes que la que hubo en Mauthausen. Como digo, es el único. En cualquier caso, fijaos que todavía es del 41 y todavía, la fecha, en el 45 debe ser. Bien, todavía la familia, a través de la Cruz Roja, está intentando averiguar qué fue de él, qué ha sido de él. Esto ocurrió sistemáticamente con casi todos. Bien, y perdonad porque me parece que estoy yendo bastante lento. Bien, en 1941 llegan siete salmantinos. En enero de 1941 y van en dos envíos, fundamentalmente en 2 trenes, uno que llega el 25 de enero y otro el 27. El del 25 de enero lleva 950 españoles y el del 27 de enero lleva 1.500 españoles a Mauthausen. Y entre ellos pues están Rodolfo Ruiz de Villaflores, Adolfo Hernández Pérez de Morisco, un albañil de Alba de Tormes que era Guzmán Rodríguez, un panadero nacido en Salmoral, Manuel García, Macario Flores de Chagarcía, etc. Juan Álvarez Pineda de Aldea del Obispo, un carabinero, y Manuel García Peña de Casillas de Flores. De Manuel García de Salmoral, nacido en Salmoral, tenéis ahí una foto de cuando en Madrid, en torno a 1936, se había ido a Madrid de panadero y llega a ser repostero en un importante hotel, en el Hotel Internacional de Madrid. Cuando estalla la guerra se apunta a las milicias y lo destinan al Guadarrama, que es señalado con flecha rojo. Vive un nieto suyo que nos ha facilitado estas fotos. Digo que se va al Guadarrama y os cuento una anécdota especialmente sensible de este hombre. Estando en el Guadarrama, a finales del 36, en un permiso baja a Madrid y se casa con su novia. Se reúne con su novia y se casa. Esto es finales del 36 y en el otoño del 37 su mujer tiene un niño y tiene los santos arrestos de subirse a la sierra a enseñarle a Manuel el niño
de ambos. Y es la última vez que lo ven, evidentemente, que se ven. A partir de ahí, Manuel es destinado al frente de Teruel. En el frente de Teruel, de hecho, le dan por desaparecido y, de hecho, le pasan a su mujer, a Carmen Murcia, le pasan la pensión, digamos, o algo parecido, pero, sin embargo, no había muerto y termina en Francia. En esta foto que les llega a la familia a través de un amigo que había coincidido, está ahí también señalado con una flecha roja, con un grupo de exiliados españoles que están en Francia todavía antes de ser enrolados en una compañía de trabajadores extranjeros. Tardaron bastante también la familia en saber, por lo que cuenta su nieto, en saber el destino final, aunque se lo habían imaginado, el destino final de Manuel García García. A pesar de que en el año 57, si mal no recuerdo, bien, los franceses, la República Francesa, comunica oficialmente actas de defunción porque se habían quedado con los archivos de campos de concentración, y le comunica al gobierno español la defunción de cerca de 5.000 españoles en campos de concentración, con actas. Es un aviso oficial de deceso, es en definitiva un acta de fallecimiento de Manuel García García. Estas actas de fallecimiento nunca llegaron a sus destinatarios, que en este caso era Carmen Murcia, sino que el Ministerio de Asuntos Exteriores las metió en un archivo, en un cajón, y hasta 2013, creo, no han salido a la luz estas cartas. Han sido como tal enterradas. Uno de los casos que comunicaron como tal por pues fue el de Manuel García. Juan Álvarez Pineda, está por aquí también una sobrina suya, directa, una hija de un hermano. Juan era hijo y nieto de carabineros, él mismo fue carabinero. Cuando estalla la guerra está en Algeciras, destinado en Algeciras, y los carabineros, el cuerpo de carabineros, el instituto de carabineros, fue mayoritariamente fiel a la República. De Algeciras, que entra en zona franquista, los carabineros salen y se va a Málaga. Por estas fechas, probablemente, cuando se celebra la desbandada en Málaga, sabéis que en Málaga, cuando a principios también de febrero salen aproximadamente unas 30.000 personas por la carretera de Almería, huyendo del ejército franquista, y bueno, matan entre aviación franquista y bombardeos de barcos, matan a varios miles de ellos. Bien, probablemente estaba por allí, por Málaga. Sabemos que estuvo en Málaga, a continuación en Guadalajara, luego en el frente de Teruel, luego en Jaca y luego en Barcelona, porque había perdido un riñón. Es decir, cuando hablamos de que son supervivientes de la guerra, es que son supervivientes de la guerra. Es decir, que se había chupado una guerra importante. En el 38 llega a ser sargento de carabineros, y en fin, pues sigue un poco el mismo periplo de casi todos ellos. Pasa a Francia, en Francia le pilla la Segunda Guerra Mundial y termina en Mauthausen. De todas maneras, es curioso que Juan Álvarez Pineda, que muere en Gusen, fijaos, en 1943, es el español, es el salmantino que más tiempo sobrevive en Gusen. ¿Por qué? Probablemente porque en el campo de concentración actuaba como peluquero. Allí tener un oficio que sirviera para algo en el campo de concentración podía significar la supervivencia. Simplemente la supervivencia durante un tiempo, porque al final terminan muriendo por un motivo o por otro. Juan Álvarez Pineda es el único que hasta el momento, que sepamos, tiene
en el cementerio de su pueblo una placa en lo que es el panteón o la tumba de sus padres o de su madre y de su familia en estos momentos. Ya comentaremos un poco luego hacia el final. Bien, también Florentino García Hernández de Galinduste fue liberado en Ebensi, en el mismo lugar que Pablo Agraz, pero está ahí. Vamos a ir por ir avanzando. Florentino es el primer salmantino de los liberados que vuelve a España y vuelve en la temprana fecha del año 1959. Su familia, porque vive una nieta, o viven unos nietos, no tiene constancia de ello, pero Florentino vuelve a un piso en Madrid que posteriormente, a partir del año 60, 61 y 62, es utilizado como piso franco por el Partido Comunista de España y donde viven sucesivamente Simón Sánchez Montero, Jorge Semprún y Julián Grimau, el último asesinado por crímenes de guerra por parte de la justicia franquista. En fin, hay todavía un misterio ahí por resolver sobre su vuelta. Como veíais, o como decía antes, todos los del año 40 y 41, todos los deportados del año 40 y 41 van a Mauthausen. A partir del año 42 cambia esa tendencia. Hay varios elementos que lo explican. En primer lugar, a partir del año 42, especialmente el 43, la guerra empieza a tener para los alemanes un cariz distinto y no está tan claro que vayan a seguir arrasando e invadiendo y ocupando toda Europa. Y de hecho, en Rusia han empezado a retroceder. Por lo tanto, pasan a ser prioritarios para los nazis la función económica de los campos de concentración y poder ubicar la industria bélica en los campos o cercana a los campos de concentración, porque además todos los jóvenes alemanes están en el frente, o han ido muriendo, o están en definitiva en el frente, es decir, necesitan mano de obra los alemanes y empiezan a tenerlos ahí. Además, de cara a ver, españoles ya en Francia quedaban pocos, pero todavía quedan, pero para los nazis empiezan a ser prioritarios, es el momento en que establecen la solución final respecto a los judíos, es decir, exterminarlos a todos, y llegan a ser prioritarios el exterminio de los rusos, de los prisioneros soviéticos, que al fin y al cabo eran esclavos. Era una raza inferior también, destinada, según el esquema nazi, a ser raza meramente de trabajadores, etc. Pero como les habían metido el palo en Stalingrado, y aparte de ser los nazis especialmente anticomunistas, los soviéticos empiezan a ser, junto con los judíos, un objetivo fundamental de los nazis. Además, los que empiezan... Otro cambio fundamental es que si los deportados en la primera etapa del 40-41 estaban trabajando en las compañías de trabajadores extranjeros, reforzando el ejército francés, a partir del 42, todos de los que tenemos noticia, al menos, están ya luchando contra los nazis en la resistencia francesa. Están luchando contra los nazis porque para los españoles fue muy claro. Inicialmente estaban todos absolutamente convencidos de que si derrotaban a Hitler, si los aliados derrotaban a Hitler, no se permitiría que Franco continuara en España y que también sería, por tanto, liberada del fascismo España. No llegó a ser así, pero bueno, todos se apuntan a luchar. Adolfo Marcos no pasa a la frontera a través del Pirineo, a la frontera de Francia, sino que sale de España en un barco. Sale de España en el barco Stanbrook, que parte el 28 de marzo de Alicante
es el último barco en el que salen españoles refugiados. Además es una historia importante porque era un barco minero y de un capitán, el capitán inglés que lo llevaba consigue entrar en el puerto de Alicante, donde esperan 10.000 personas para escapar. Ya habían tomado, estamos en marzo, ya habían tomado Barcelona, los franquistas, ya habían tomado Valencia, etcétera, y terminan saliendo tan solo 3.000 en ese barco, donde no habían cabido más de 1.000. Según los cálculos del capitán, es decir, se arriesgaron expresamente a salir porque además la marina italiana aliada con Franco los estaba esperando en la bahía y los tardaron 2 días en conseguir salir a alta mar y el barco termina en Orán. Muchos de ellos terminaron en algún campo de concentración del Sáhara, donde estuvo Max Au, por ejemplo, el escritor, también, y no sabemos muy bien por qué vía Adolfo termina pasando a Francia y allí es detenido por la Gestapo como miembro de la resistencia. Además le aplican el decreto de Noche y Niebla. Noche y Niebla, que era un decreto de los nazis para que determinado que se lo aplicaban es que esa persona no debía dejar rastro de su existencia. Es decir, había que deshacerse de él y ni siquiera necesitaban registrar su muerte, ni comunicarla, ni nada. Simplemente, por lo menos hay 2 salmantinos que les aplican ese derecho. Pedro Pérez Benito es uno de los deportados de Rollán, junto con su hermano Luis, también Pérez Benito, aunque cada uno por vías totalmente distintas. Aurelio Vicente Nieto, de Gallegos de Solmirón, es el primero en llegar a Buchenwald, el primero en ser deportado, porque a partir del 42, ya como decía antes, no se envían a Mauthausen, aunque alguno termina en Mauthausen después de haber pasado por Buchenwald, o por Flossenbürg, o por Dachau, por algún otro. Pero va, y de hecho, Aurelio Vicente va a Buchenwald y de ahí le mandan al cabo de un mes a Mauthausen y de ahí termina en Ebensi, donde llega a ser también liberado. En el 44, en enero, solo en el mes de enero, hay 6 deportados, pero veis que la relación entre muertos y fallecidos y asesinados se invierte. Hay más supervivientes, hay 5 supervivientes en total. Entre otras cosas porque ya no les da tanto tiempo a cargárselos, están ya al final de la guerra, y porque además los españoles que se habían mantenido como supervivientes en Mauthausen y en otros campos como Dachau o en Buchenwald, se habían hecho fuertes dentro del campo, en puestos claves del mantenimiento del campo. Alguno de vosotros habrá visto el fotógrafo de Mauthausen, por ejemplo, de un español que trabaja como fotógrafo en el campo de concentración y que gracias a ese puesto relativamente privilegiado consigue no solo sacar fotografías del campo que luego son utilizadas en Nuremberg, sino también consigue ayudar a los españoles nuevos que llegan para librarles de los destinos más letales o más difíciles, etc. Julio Sánchez Manjón, sabemos que cuando es liberado en Buchenwald consigue rehacer su vida y es el único salmantino en cuyo registro municipal, el registro civil de Cantalpino, figura la fecha en que falleció y la fecha en que se casó con una francesa en el año 53. Le comunican probablemente por iniciativa de su mujer, que cuando fallece en el 92 quiere que figure el fallecimiento de su marido en el lugar donde nació.
Luis Arroyuelo era de Salamanca, también termina en Buchenwald, había estado como policía durante la época de la guerra en Madrid casi todo el tiempo y luego en Barcelona. Y curiosamente, cuando le detiene, fijaos, esta es una fotografía de un carné, bueno, es una carta carné de combatiente voluntario de la Resistencia. La diferencia de las dos fotos es de 4 a 5 años. Hay a veces fotos de estas personas en torno al año 36 y en torno al año 40 y poco, donde parece que ha pasado una vida entera. Por su cara, o algo así, de ser un joven, etcétera, a parecer una persona de ahí ya de 50 años o algo parecido. Pero bueno, vamos a seguir adelante. Tomás Calleja Juanes era hijo de una familia de relojeros en Ciudad Rodrigo. Si hay alguien por aquí en Ciudad Rodrigo, a lo mejor le suena que existió en la plaza una relojería Calleja. Bien, había tenido una vida relativamente azarosa por España y tal, pero termina siendo, además, termina involucrado en la Guerra Civil Española como comisario político por parte de la Asociación de Relojeros de UGT, etcétera, pasa a Francia. En Francia está en Marsella durante una época, pero termina siendo deportado y termina siendo deportado al final también a Mauthausen, y es probablemente el único salmantino que pudo estar en la liberación de Mauthausen. Es el único. Cuando los americanos llegan a Mauthausen, que no sabían exactamente lo que era aquello, el primer grupo de americanos que llega a Mauthausen, y bueno, no sabía, y él contaba, Tomás Calleja, por lo visto contaba, según nos ha contado una sobrina nieta suya, que él estaba en esta foto. Que aparecía en esa foto. Es imposible reconocerle, dice que nunca habían podido reconocerle en esta foto, que es cuando llegan los americanos y los españoles allí en Mauthausen eran los sheriff, eran los que habían organizado el Comité Militar de Resistencia, aunque un comité internacional. Los campos de concentración eran Torres de Babel. Había españoles, italianos, franceses, rusos, polacos, checos, judíos, en fin, era un campo de Babel total de todas las lenguas. En cualquier caso, en Mauthausen los españoles habían hecho relativamente fuertes dentro y habían organizado un comité militar de resistencia para controlar, y de hecho cuando llega, pues veis la pancarta que saluda a las fuerzas, los españoles antifascistas saludan a las fuerzas liberadoras, y eso lo ponía en todos los idiomas, estaba en ruso, estaba en francés y estaba en alemán también, pero bueno, lo importante era como tal el español. Y todavía en el verano del 44 llegan otros 9, son los últimos salmantinos que llegan deportados a campos de concentración. Entre ellos está la única mujer que hay en este grupo, María de los Ángeles Mateos Díaz, nacida en Casillas de Flores un 14 de abril. Cuando se instauró la República el 14 de abril del 32, ella tenía 13 años. Probablemente ni se enteró, allí si vivía todavía en Casillas de Flores, porque luego sabemos que había emigrado o que estaba en Francia. Y ha terminado su vida en Francia, falleciendo en Boars, bueno, en Francia, en la Bretaña francesa, en 2007. Y fue inicialmente deportada al campo de Ravensbrück, que era el único campo exclusivamente femenino. Agustín Rivero García, de Espeja, simplemente me gustaría que os fijarais en la fecha de nacimiento. En el 16 de diciembre de 1924. Es decir, cuando estalla la Guerra Civil, en el 36, no ha cumplido todavía los 12 años. Tiene 11 años. Cuando le deportan a Dachau, en el 44, tiene 19 años. Y cuando es asesinado en Necaret, que es un subcampo del campo de Nachtweiler, en el acaba de cumplir prácticamente los 20 años.
gente muy joven en algunos casos, como os decía. El albense de Alba de Tormes, Joaquín García Bellido, es el único salmantino que procedía, deportado, que procedía de clase media. Su padre era abogado y él estudia en el Instituto Luis de León, el que había entonces, y en la Universidad de Salamanca. Fue licenciado en Ciencias y fue cartógrafo de la Marina. Desde 1903 entró, hizo unas oposiciones y entró a formar parte del personal civil de la Armada, en definitiva, como cartógrafo de hidrografía. Pero además de cartógrafo, está en esa foto, en una foto de la revista de Marina que hemos podido localizar, en la sala de cartografía del Ministerio de Marina en Madrid. Pero digo que además fue alpinista y fue fundador de la Real Sociedad Española de Alpinismo, fundó una revista de alpinismo que se llamaba Peñalara, fue escritor, escribió una novela también ambientada en el monte, una aventura en la Pedriza, y en el año 32 terminó montando en Madrid una librería, la librería Horizonte, que era un prodigio como librería técnica en aquellos años. Publicaba todos los años un catálogo de publicaciones y se podían encontrar cosas que no eran solamente de literatura, etcétera, sino, en fin, un intelectual especialmente avanzado, vinculado a la institución libre de enseñanza. De hecho, formó parte de la Liga Española por la Educación, perdón, la Liga por la Educación en España, de principios de los años 10 y los años 20. Cuando llega la guerra es destinado a la subsecretaría del aire, termina pasando por Portbou en febrero del 36 también. Desde campos de refugiados en Francia intenta exiliarse a México y escribe varias cartas a conocidos y a ciertas personalidades, como el antiguo embajador general de México en Madrid y tal, pero o las cartas no llegan a su destino o no pueden hacer nada por él y termina siendo deportado a Buchenwald como miembro de la resistencia, después de haberlo detenido la Gestapo. Oficialmente figura como liberado. Sin embargo, no tenemos noticia ni de dónde ni cuándo fue liberado, ni ninguna noticia posterior a 1945. Había nacido en 1982. Cuando es deportado tenía 62 años, una edad muy poco positiva para poder sobrevivir en un campo de concentración. Trabajamos un poco con la hipótesis de que debió de fallecer en los últimos momentos o no. Hay muchos de ellos que salen tan tocados físicamente que pasan, que terminan muriendo a los pocos meses de la liberación. Más de uno termina, este pudo ser el caso, sin duda, etc. Sebastián Villoria era salmantino, nacido en el barrio de Pizarrales, en una de las calles fundamentales del barrio, en la calle La Moral. Pero bueno, no vamos a entretenernos mucho, simplemente terminar un poco con Mariano San Ildefonso, nacido en Tamames. También fue bachiller, no llegó a ser licenciado, pero fue un escritor que en los años 20 y 30, finales de los años 20 y 30, fue especialmente activo publicando en El Adelanto, en el Heraldo de Madrid, publicó ya también antes de la guerra un libro de poesía. Durante la guerra actúa y entra como policía por lo que él confiesa, por cierta aversión a las armas y prefiere estar en investigación antes que con las armas. El caso es que es deportado a Dachau, consigue no enrolarse en ninguna compañía del ejército francés y está todo el tiempo, desde 1939 hasta que es deportado en el 44, en campos de concentración franceses o campos de refugiados franceses. Bueno, franceses hasta el año 43, en el año 43 empiezan a ser en campos de prisioneros alemanes.
y termina así. No obstante, es uno de los deportados que consigue rehacer su vida posteriormente. Cuando es liberado en el 45, se tira casi un año en un hospital, reponiéndose de secuelas serias, y pasa a París en el 46. Y en el año 50, 1950, consigue que su mujer y su hija, que habían quedado en España y estaban en Talavera, que ya era de la Reina, antes era Talavera del Tajo, estaban en Talavera, vayan a París y con su mujer y su hija se exilian a Bogotá, a Colombia. Y en Colombia termina rehaciendo su vida de manera especialmente llamativa. Es periodista en prensa, en radio y en televisión, es letrista de canciones. De hecho, si a alguien le suena la canción de Te olvidé, que es, pasa a ser, bueno, la canta Shakira, entre otras personalidades musicales colombianas, y pasa a ser como el himno del carnaval de Barranquilla. Y Barranquilla, el carnaval de Barranquilla es el no va más del carnaval caribeño, en definitiva. Bueno, pues es letrista de esta y de otras muchas canciones que se escuchan por allí en Bogotá, bueno, perdón, en Colombia. Tiene medallas de la resistencia francesa, porque él estuvo colaborando desde dentro de los campos de refugiados con la resistencia, y cuando regresa a España en el año 69, impulsado un poco por su hija que había venido, tenía 2 niños, y le dicen, oye, es que si esperas a que se muera Franco, igual no te mueres tú antes y no conoces a los nietos, y tal, total, que en el año 69 vuelve a España y en los años 70 termina publicando un montón de libros que tenía escritos de antes, libros de poesía, de cuentos, y una cosa que no llega a publicar en vida y que se publica en 2006 por parte de su nieta, es un libro de memorias de Dachau, de los campos de concentración y de su llegada y el periodo que está en el campo de Dachau. Hubo novedades en el frente, que parte había publicado ya en Colombia como por capítulos en un periódico, en un bogotano, en el Tiempo. Bien, y José Apolinar Lorenzo es el último salmantino en fallecer. Inicialmente es deportado a Neuengamme, luego a Buchenwald y termina en Bergen-Belsen. Fijaos que la fecha de su fallecimiento está certificada el 15 de abril de 1945. Es la fecha de la liberación del campo de Bergen-Belsen. No sabemos las circunstancias de su muerte, y como os decía antes, los nazis intentaron cargarse a todos los presos que pudieran en aquellos momentos, y es posible que incluso estuviera esta fotografía, es de cómo se encontraron una de las fosas comunes que se encontraron en Bergen-Belsen, y puede que José Apolinar, pues fuera uno de esos cadáveres que está ahí. Bien, por parte de la asociación, y para terminar, por parte de la asociación estamos tratando de homenajear, primero recuperar las vidas de estas personas, sus nombres, si puede ser su cara, su trayectoria, que sus familiares los conozcan y que familiares y vecinos se sientan orgullosos de haber tenido a estas personas entre sus personas queridas y cercanas. Tenemos el proyecto de colocar pequeñas placas, Storkestein se llaman, son placas que van en la acera de la casa, frente a la casa donde nacieron. Para recordar, aquí nació, aquí vivió, fulanito de tal, deportado, con los datos fundamentales. Hemos puesto ya desde el verano pasado 8 en distintas localidades de la provincia. Las próximas que se pongan van a ser precisamente aquí en la ciudad de Salamanca, en el instituto, frente al Instituto Fray Luis de León, donde estudiaron 2 de los deportados, que, como os decía, Joaquín García Bellido,
y Mariano San Ildefonso, y quieren homenajearles especialmente en el instituto. Existe también el proyecto de un monumento para todos los salmantinos deportados que asume el Ayuntamiento de Salamanca y que va a ser la reproducción de una especie de reproducción de un tramo de la escalera de la cantera de Mauthausen, realizado en piedra de Villamayor. Aparte de eso, bueno, pues estamos tratando de que se pongan en marcha proyectos pedagógicos en enseñanzas medias sobre el tema de la deportación, del exilio y en general con memoria histórica, aparte de las posibles charlas de divulgación que pueda haber. Y para terminar, y que podamos tener un poco de charla, simplemente me gustaría terminar con esta frase de Mariano San Ildefonso, el escritor de Tamames, que fue deportado a Dachau y en cuyo prefacio termina diciendo que nuestra terrible experiencia sirva como bandera de paz y perviva siempre el mutuo respeto por el pensamiento y la expresión de todas las ideologías. Que la paz sea la única inspiración y guía. Muchas gracias.